Bien, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva sesión en donde pues vamos a desarrollar otro tema muy importante, ¿no? Y ahí como pueden observar en pantalla, vamos a tocar los indicadores claves en seguridad y salud en el trabajo, los famosos KPIs, ¿no? Quizás esta palabra, al escuchar, ¿no? Los indicadores, lo primero que se les va a venir en la mente sea alguna tabla, números o un informe, ¿no? Pero aquí en realidad estos indicadores van más allá de eso. Son ya parte de herramientas importantes, herramientas vitales en un sistema de gestión, ¿no? Nos dice cómo está la organización en términos de seguridad. Si verdaderamente las acciones que están aplicándose están funcionando y son efectivas, ¿no? Aquí lo interesante en seguridad es que pues muchas veces la organización tiende a actuar, ¿no? Después de que ocurre un accidente o una enfermedad ocupacional, como si nosotros como personas esperaríamos recién a tener fiebre para tomar recién la medicina, ¿no? Básicamente es algo parecido así. Y lo que vamos a ver hoy es cómo usar estos indicadores, pues de forma diferente, ¿no? Para poder anticipar, para poder prevenir y mejorar constantemente en relación, obviamente, a seguridad y salud en el trabajo. Esta sesión justamente está diseñada no solo para que se comprendan, ¿no? Conceptos claves como qué es un indicador, cómo es que se calcula o cómo es sus características, sino también para ver cómo se interpreta, ¿no? Leer lo que los datos verdaderamente nos dice y de esta forma, pues tomar decisiones más oportunas y sobre todo también construir una cultura donde la prevención sea parte del día a día de la organización. Vamos a diferenciar también los diferentes tipos de indicadores. Las más destacables, pues tenemos los llamados reactivos que nos alertan, ¿no? Sobre los riesgos antes de que ocurra. Y también los llamados indicadores proactivos. Vamos a iniciar entonces aquí definiendo qué son los indicadores, ¿no? Y como lo menciona, estos indicadores son parte de formulaciones matemáticas con la que se busca, ¿no? Reflejar una situación determinada, ya sea una relación entre variables cuantitativas mediante números o cualitativas, ¿no? Mediante algunas otras especificaciones, que esto va a permitir observar esa situación y esas tendencias de cambio generadas con el objetivo observado en relación con las metas previstas, ¿no? Estos indicadores, ahí como bien lo menciona, pueden ser valores, unidades, índices, series estadísticas, entre otras características. ¿Por qué son importantes entonces estos indicadores? Ahí, como lo menciona, son parte de herramientas fundamentales, ¿no? De la evaluación de cualquier sistema de gestión en una determinada organización. Estos indicadores, pues, permiten tomar decisiones a partir de las expectativas y las metas previstas, a la vez que se convierten ya en herramientas útiles para poder medir cuál es ese desempeño de los procesos y los parámetros de acuerdo con la normalidad aplicable a la organización. Su utilidad básicamente se basa, ¿no? En poder evaluar la gestión. A través entonces de estos indicadores, la organización va a poder evaluar si verdaderamente ese sistema que está aplicando tiene, ¿no? Resultados positivos. También identifica oportunidades de mejoramiento, sensibiliza a las personas, en este caso a los trabajadores que toman las decisiones y a quienes son objeto de las mismas, ¿no? Acerca de las bondades de estos programas. Asimismo, permite los indicadores tomar medidas preventivas a tiempo, ¿no? Si estos indicadores muestran, digamos, unos números altos de probabilidad de que el trabajador pueda sufrir algún tipo de accidente o si es que estos indicadores muestran un número elevado de accidentes, un número elevado de enfermedades ocupacionales por las horas hombres trabajadas, entonces la organización va a tener, ¿no? Ese respaldo para poder gestionar estas medidas. Además, también
ayuda a adecuar a la realidad de los objetivos y de las metas estratégicas. Y finalmente, pues comunicar las ideas, esos pensamientos y valores de una manera más resumida, ¿no? Y medimos lo que valoramos y valoramos lo que medimos. ¿En qué se basa entonces aquí las características de un buen indicador? Aquí aplicando esta metodología que es la metodología SMART. Primero, ese indicador tiene que ser específico, ¿no? Aquí debe ser claro y bien definido qué es lo que se quiere lograr. También el indicador debe de ser medible en donde pues sea cuantificable, ¿no? También el indicador tiene que ser alcanzable. Aquí pues tiene que procurar ser realista y que sea posible de poder lograr ese objetivo, ese indicador. Asimismo, debe ser realista en donde esté, ¿no? relacionado con los objetivos de seguridad en la organización. De esta manera también relevante. Y finalmente, tiempo, ¿no? Otra característica que debe de contar con un periodo de tiempo definido para su medición. ¿Qué nos dice entonces las normativas? Aquí básicamente tenemos, ¿no? El Decreto Supremo, la 005, que es el reglamento de la Ley de Seguridad, la Ley 29783. Aquí en el artículo 33 nos menciona, ¿no? Los registros obligatorios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y dentro de ello, pues, en el inciso E, tenemos aquí el registro de estadísticas de seguridad y salud. ¿Qué nos quiere decir entonces? Que parte de este registro la organización debe de contemplar, ¿no? Todas estas estadísticas. ¿Y qué son esas estadísticas? Justamente estos indicadores, ¿no? Ahora, en el artículo 80 nos menciona también del mismo Decreto Supremo, la 005, menciona el empleador planifica e implementa la seguridad y salud en el trabajo con base a los resultados de la evaluación inicial o de evaluaciones posteriores o de otros datos disponibles con la participación de los trabajadores, sus representantes y la organización sindical. Aquí las disposiciones en materia de planificación deben incluir y en el inciso B, pues menciona, ¿no? que debe de incluir la preparación de un plan para alcanzar cada uno de los objetivos en el que se definan metas e indicadores, ¿no? Entonces es parte fundamental estos indicadores para que pues el sistema de gestión esté aplicado correctamente. Viendo entonces aquí ahora el artículo 85. Nos menciona, ¿no? El empleador debe de elaborar, establecer y revisar periódicamente procedimientos para poder supervisar, medir y recopilar con regularidad datos relativos a los resultados de la seguridad y salud en el trabajo. Asimismo, debe definir en los diferentes niveles de la gestión la responsabilidad y la obligación de rendir cuentas en materia de supervisión. Y aquí va lo importante, ¿no? La selección de indicadores de eficiencia debe de adecuarse al tamaño de la organización, la naturaleza de sus actividades y los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo. Aquí entonces el artículo 85 también pone énfasis a estos indicadores. Viendo aquí también un poco más del artículo 86 del Decreto Supremo la 005 del reglamento, también menciona que el empleador debe de considerar la posibilidad de poder recurrir a las mediciones, ¿no? Tanto cualitativas y cuantitativas. ¿Y a qué se refiere esto? Justamente, ¿no? A esos indicadores KPIs que les va a permitir a la organización a poder realizar esa medición, esa evaluación de desempeño para saber, ¿no? En qué estado está la organización referente a seguridad y salud en el trabajo. Aquí en la resolución ministerial a 050 tenemos, como bien comprenderán, nos brinda, ¿no? Formatos referenciales para los documentos y los registros de este sistema de gestión. Para ello, aquí también dentro de este registro, de este formato, que es un formato referencial, aparecen, ¿no? indicadores claves como por ejemplo
Si nos situamos aquí para los accidentes incapacitantes, nosotros podemos observar aquí el índice de frecuencia, el índice de gravedad y el índice de accidentabilidad, ¿no? Entonces ahí tenemos tres indicadores fundamentales que también aquí podríamos considerar otro indicador dentro de las enfermedades ocupacionales que se registra, la tasa de incidencia, que ahí lo pueden observar, ¿no? De ahí entonces esa importancia de poder conocer cuáles son todos estos indicadores que también, ¿no?, están dentro de cada registro de estadísticas aquí de seguridad y salud en el trabajo. Más adelante vamos a ver entonces un poco más de este índice de frecuencia e índice de gravedad y cómo es que se calcula. Ahora vamos a pasar a los tipos de indicadores en seguridad y salud. Tenemos los indicadores de estructura, que son aquellos que nos van a permitir medir cuál es esa existencia o el cumplimiento de los componentes y los registros del sistema de gestión. Por ejemplo, ¿no? Aquí como objetivo se puede plantear la organización, evidenciar el compromiso de la empresa con seguridad a través de declaraciones de política, ¿no? Y el indicador de esta estructura, pues va a indicar si es que existe o no existe una declaración de la política. Ahora, si es que la organización se plantea el objetivo de poder establecer un plan anual de trabajo en seguridad que evidencia el compromiso de la alta dirección, el indicador que va a ayudar a medir es que si existe o no existe, ¿no?, ese dicho documento de plan de trabajo. Ahora, si la organización desea motivar la participación de los trabajadores a través del comité, un indicador que va a permitir analizar y ver si es que verdaderamente se está cumpliendo ese objetivo y si es que se está alcanzando, es ver, ¿no?, si es que existe o no existe esas actas de convocatoria, elección y reuniones de comité. Y también tenemos aquí, ¿no? Si la organización desea implementar el sistema de gestión en cumplimiento de todos los requisitos legales, aquí el indicador que nos va a permitir evidenciar ello es el cumplimiento porcentual, ¿no?, de todos esos documentos obligatorios que soportan ese sistema de gestión. Si bien es cierto, pues aquí dentro de un sistema de gestión hay varios documentos como el diagnóstico de línea base, también el IPERCE, las políticas, los programas anuales, las capacitaciones y otros documentos, ¿no? Entonces, aquí en este objetivo de implementar este sistema, el indicador de tipo estructura nos van a permitir medir con el porcentaje, ¿no?, de esos documentos, si es que se ha cumplido o no se ha cumplido con su elaboración. Tenemos también otro tipo de indicadores que son los indicadores de proceso y estos ya van a hacer que van a permitir, ¿no?, medir la aplicación del sistema en cuanto al cumplimiento de los procedimientos, de los procesos propuestos y también de estas actividades planeadas para poder cumplir con los objetivos del sistema. Tenemos también algunos ejemplos. Si es que la organización desea tener como objetivo implementar el sistema de gestión en cumplimiento de todos los requisitos legales, aquí el indicador de proceso que nos van a ayudar a identificar ello es mediante la fórmula, ¿no? Las actividades ejecutadas del plan de trabajo sobre las actividades programadas en el plan de trabajo por 100, ¿no? Esto nos va a dar ese porcentaje de cumplimiento. Ahora, si es que la empresa decide generar comportamientos seguros y autocuidado en los trabajadores de la empresa, un indicador de proceso básicamente nos va a indicar, ¿no?, mediante la fórmula, el cumplimiento, si es que las capacitaciones ejecutadas de autocuidado sobre las capacitaciones programadas en autocuidado, ¿no? Esto multiplicado también por 100. Si es que el objetivo es reducir la accidentabilidad general por lesiones en manos en la empresa, aquí el indicador de proceso que nos va a ayudar a medir ello, pues es
mediante la fórmula de las acciones de mejoras implementadas sobre la acción de mejora identificadas, ¿no? Igualmente multiplicado por 100. Finalmente, tenemos otro ejemplo, si es que la organización desea prevenir las emergencias por incendios. Aquí el indicador de proceso se va a identificar mediante pues la fórmula de las actividades ejecutadas del plan contra incendios sobre las actividades programadas para el plan contra incendios, multiplicado también por 100, que pues es el porcentaje, ¿no? Que nos va a dar como resultado. Pasando al otro indicador, al otro tipo de indicador que pues es el indicador de resultados. Estos indicadores de resultados pues son aquellos que nos van a permitir medir el cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión, ¿no? En cuanto a los resultados esperados y también las metas propuestas en general y el desempeño de la organización en materia de seguridad ocupacional. Tenemos también ejemplos que se ha planteado por objetivos y cuál es ese indicador de resultado que se podría utilizar. Para ello, tenemos aquí primero evidenciar el compromiso de la empresa con la seguridad a través de la declaración de la política, ¿no? Un indicador para ello, pues, es la fórmula de los riesgos críticos gestionados sobre los riesgos críticos identificados multiplicado por 100. También tenemos aquí, si es que el objetivo es motivar la participación de los trabajadores a través del comité. Aquí el indicador de resultado pues va a ser las deficiencias del sistema de gestión identificadas, efectivamente gestionadas sobre las deficiencias del sistema de gestión identificadas por los trabajadores, multiplicado por 100. Si se desea reducir la accidentabilidad general por lesiones en manos, aquí el indicador que nos va a ayudar a poder identificar ello es el número de accidentes en manos ocurridos sobre el número de trabajadores expuestos multiplicado también por 100. Finalmente, si es que se desea reducir la enfermedad laboral parte, ¿no?, de su objetivo a través de programas de vigilancia, el indicador que va a permitir medir ello, pues es el número de casos nuevos de enfermedades laborales en el periodo. Hasta ahí hemos visto, ¿no? Tres tipos de indicadores. Ahora tenemos aquí otros tres tipos de indicadores según la resolución ministerial A050. Aquí lo divide en tres grandes grupos que son los indicadores de resultados y dentro de ello pues está como por ejemplo, ¿no?, aquellos indicadores que midan el número de accidentes de trabajo mortales por año, también el número de accidentes de trabajo por año, el número de enfermedades ocupacionales reportadas por año, el número de días, horas perdidas por causa de un accidente de trabajo, el número de no conformidades reportadas en las auditorías internas anuales, también el número de incidentes peligrosos e incidentes reportados por área, el número de acciones correctivas propuestas versus las acciones correctivas implementadas, también los indicadores de seguimiento de los objetivos y metas, ¿no? Tenemos también el otro grupo que pues son los indicadores que comprendan capacidad y competencia. Y aquí básicamente se puede considerar indicadores como el número de trabajadores que reportan incidentes para poder prevenir los accidentes, también el porcentaje de trabajadores comprometidos con la política de seguridad. Y finalmente, ¿no? El último tipo de indicador que nos menciona ahí la resolución ministerial A050, pues es el número de horas de charlas internas de seguridad, también el número de inspecciones internas realizadas, el número de monitoreos realizados y el número de campañas internas de salud realizadas. Aquí ya en las actividades, si se pueden dar cuenta, pues hace referencia, ¿no?, a aquellas acciones, actividades medibles que se hayan realizado referente a seguridad ocupacional. Todas, ¿no?, comprenden aquí en la realización de la actividad. Bien, y como hemos mencionado al inicio, tenemos otros dos tipos de indicadores, que son los indicadores reactivos. Y estos indicadores reactivos, pues también son
conocidos como indicadores retrospectivos, ¿no? ¿Y por qué lo decimos indicadores reactivos? Aquí, porque miden esos eventos que ya han ocurrido, ¿no? Es decir, no nos permite anticiparnos al riesgo, sino que refleja esas consecuencias de una falla o una omisión en el sistema de seguridad. Los más comunes en este grupo, pues son los números de accidentes reportados en periodo, también los días laborales perdidos, las tasas de frecuencia, la tasa de severidad, ¿no? Y ahí como pueden observar, pues tenemos, ¿no? También los índices de accidentabilidad, parte de estos indicadores reactivos, los índices de severidad y el índice de frecuencia, que lo vamos a ver aquí más detallada cada uno. ¿Qué es el índice de frecuencia entonces, no? Aquí entonces parte de estos indicadores reactivos que son pues que nos ayudan a medir ya esos eventos que ya han ocurrido, tenemos como primero el índice de frecuencia. Este índice de frecuencia pues es el número de veces que ocurre un accidente de trabajo en un periodo determinado. Para ello tiene, ¿no?, una fórmula, la cual es la siguiente. Este índice de frecuencia va a ser igual al número de accidentes, en este caso, no accidentes leves ni accidentes, ¿no? Otro tipo de accidentes. Aquí solo se registran lo que son los accidentes incapacitantes y también se incluyen los accidentes mortales. Entonces, ¿no? Este índice de frecuencia va a ser igual al número de accidentes incapacitantes sobre el número de horas hombres trabajadas por aquí, ¿no? Por 1 millón. Pero este 1 millón pues va a depender. Aquí se va a considerar este factor, que es el factor, ¿no?, que se va a utilizar para la multiplicación, va a depender de acuerdo, ¿no?, a las normativas. Aquí nos menciona, ¿no? Este millón, este factor se va a utilizar según el decreto, la resolución ministerial a 050 menciona, ¿no?, que se debe utilizar este millón, también el decreto supremo la 011, el reglamento de seguridad, que es sector construcción, también nos menciona ello, y la norma ANSI, pero que nos dice que este factor se debe de utilizar para organizaciones que cuenten por lo menos, ¿no?, 500 trabajadores, para que los datos que nos arroje pues sean más realistas. Y 200.000 para aquellas organizaciones que cuenten hasta 110, por lo menos, ¿no?, 110 trabajadores. Bien, entonces teniendo en cuenta, ahora vamos a pasar aquí al índice de severidad o índice de gravedad, que ya pues nos muestra esos números de días perdidos de los accidentes de trabajo en un periodo determinado. Entonces, este índice de gravedad ya nos muestra los números de días perdidos y aquí, ¿no?, el número de veces que ocurre un accidente, que es el índice de frecuencia. Este índice de severidad o gravedad también tiene su fórmula y ahí como pueden observar en la pantalla, va a ser igual al número de días perdidos. Se incluyen también de los mortales, de los accidentes mortales, sobre el número de horas hombres trabajadas. Esto, ¿no?, por el factor de 1 millón. Bien, entonces aquí tenemos, ¿no?, este índice de severidad o gravedad. Ahora pasemos aquí al otro índice que está dentro de los indicadores reactivos, que es el índice de accidentabilidad. Aquí este índice de accidentabilidad laboral es un indicador también que pues evalúa esa frecuencia o incidencia de accidentes de trabajo en una organización y también pues se utiliza para poder medir ese riesgo laboral y evaluar la efectividad de las medidas preventivas, ¿no? Aquí hay diferentes tipos de índice, como hemos mencionado, ¿no? Los índices de frecuencia que mide la cantidad de accidentes por cada 1.000 empleados o horas trabajadas, y el índice de gravedad que pues evalúa, ¿no?, esa severidad de los accidentes.
Y de acuerdo a esos datos, pues ya podríamos hallar nosotros el índice de accidentabilidad, que también, ¿no? Aquí tiene su fórmula y vendría a ser eh, este índice de accidentabilidad igual a la multiplicación del índice de frecuencia por el índice de gravedad o severidad, esto por 1000, ¿no? Que son la cantidad de trabajadores, digamos. Bien, para entender un poco más de este índice de accidentabilidad, vamos a visualizar ahí un breve video que pues nos ayuda a comprender, ¿no? Este tipo de índice y también cómo es que se calcula. Hola a todos, bienvenidos al canal. Mi nombre es Luisa y hoy les traigo un nuevo video sobre cómo realizar el cálculo de los días cargados para nuestro indicador de severidad de accidentalidad. Empecemos. Cuando decimos días cargados, nos referimos al número de días que se cargan o asignan a una lesión ocasionada por un accidente de trabajo o enfermedad laboral, siempre que la lesión origine la muerte, invalidez o incapacidad permanente parcial. Los días cargados se utilizan solamente para el cálculo de los índices de severidad como un estimativo de la pérdida real causada. De acuerdo con la Resolución 1111 del 2017 sobre estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, en su artículo 15 de indicadores mínimos, se establecía que los días cargados por muerte eran de 6.000 días y los días cargados por pérdida de la capacidad laboral correspondían a 6.000 días por el porcentaje de la pérdida de la capacidad laboral. Sin embargo, en la Resolución 312 del 2019 no se determina el valor de los días cargados por muerte ni por pérdida de la capacidad laboral, a pesar de que el indicador de severidad de accidentalidad requiere de este valor. Dado que no existe normatividad en Colombia que regule los días cargados, una opción es remitirse a las normas técnicas. La norma técnica colombiana 3701 de 1995, que es la guía para la clasificación, registro y estadística de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, en su anexo A, establece la tabla de días cargados por pérdida traumática o quirúrgica de miembros, pero no ofrece un valor para los días cargados por muerte. No obstante, se encuentra que los valores fueron tomados de una norma internacional, la ANSI Z161, que nos da el método del Instituto Nacional Americano de Normas para registrar y medir la experiencia en lesiones de trabajo, donde se establece que la muerte ocasionada por lesiones de trabajo tendrá un cargo en tiempo de 6.000 días. Ahora vamos con un ejemplo que vamos a desarrollar de acuerdo a las dos alternativas que tenemos. En la empresa Moda Íntima, en enero del 2021, se encontraban contratados 150 trabajadores y se presentó la siguiente accidentalidad. Una trabajadora con 8 días de incapacidad sin complicaciones mayores y un trabajador con 12 días de incapacidad a quien se le realizó amputación de las falanges media y distal del tercer dedo de la mano derecha. Con respecto a lo anterior, vamos a calcular la severidad de accidentalidad. Recordemos que la Resolución 312 del 2019 nos da la fórmula para el cálculo, donde severidad de accidentalidad es igual a número de días de incapacidad por accidente de trabajo en el mes más el número de días cargados en el mes sobre el número de trabajadores en el mes por 100, que es la constante. Primero vamos a resolver el ejercicio teniendo en cuenta las indicaciones que se nos daban en la Resolución 1111 del 2017, donde los días cargados por pérdida de la capacidad laboral corresponden a 6.000 días por el porcentaje de pérdida de capacidad laboral. Supongamos que para el ejemplo al señor Elton Tito se le calificó con una pérdida de capacidad laboral del 14%. Entonces, quedaría así. Severidad de accidentalidad es igual a 20 días de incapacidad que suman las dos incapacidades, más 840 días cargados por pérdida de la capacidad laboral, que corresponde a 6.000, que es una constante, por el 14% de la pérdida de la capacidad laboral que tuvo el trabajador.
Esto es igual a 860 sobre 150 trabajadores igual a 5,73 por 100, que es otra constante, igual a 573%. Así que en la empresa Moda Íntima, por cada 100 trabajadores que laboraron en el mes de enero del 2021, se perdieron 573 días por accidente de trabajo. Ahora vamos a solucionarlo guiándonos por la tabla dada en la norma técnica. Por tanto, como al trabajador le amputaron las falanges media y distal del tercer dedo de la mano derecha, nos ubicamos en la tabla y vemos que el máximo valor corresponde a 150 días cargados. En este caso, severidad de accidentalidad es igual a 20 días de incapacidad más 150 días cargados por pérdida traumática o quirúrgica sobre 150 trabajadores, igual a 170 sobre 150 igual a 1,13 por 100, que dijimos que es la constante, igual a 113%. De acuerdo con esto, en la empresa Moda Íntima, por cada 100 trabajadores que laboraron en el mes de enero del 2021, se perdieron 113 días por accidente de trabajo. Recuerda, los días perdidos por incapacidad deben estar certificados mediante el documento legal definido por la empresa, ya sea la incapacidad generada y certificada por un profesional de la salud en general o las expedidas y validadas por los profesionales de la EPS de cada trabajador. Otro aspecto a tener en cuenta es que los días cargados deben afectar los indicadores del periodo en el cual se presentó el accidente. Por ejemplo, si un accidente grave ocurrió en el mes de enero y al trabajador le calificaron la pérdida de capacidad laboral en el mes de noviembre, los días cargados deben afectar solamente el indicador del mes de enero. Espero te haya sido de utilidad esta información. De este lado te voy a dejar otros videos que te pueden ser de utilidad. No olvides suscribirte al canal y nos vemos a la próxima. Bien, entonces hemos visto ahí básicamente el último indicador, ¿no? Que era el índice de accidentabilidad. Hemos visto entonces dentro de estos indicadores reactivos, que son los índices de frecuencia, índices de gravedad o severidad y el índice de accidentabilidad, ¿no? Y antes de pasar al otro tipo de indicador, que son los indicadores proactivos, vamos a ir a ver, ¿no? Cómo es que cada uno se aplica, considerando el número de trabajadores, también el factor, las horas hombres trabajadas, ¿no? Para poder hallar estos tres índices dentro de los indicadores reactivos. Ok, estamos aquí en un Excel para poder desarrollar, ¿no? Primero, para este caso, vamos a necesitar lo que son el número de trabajadores, ¿no? Para aplicar la fórmula. También vamos a necesitar la cantidad de accidentes incapacitantes, ¿no? Otro dato importante que vamos a necesitar son los días perdidos. Bien, ya tenemos entonces aquí los tres datos que nosotros vamos a necesitar para aplicar las fórmulas. Y en este caso, pues son tres índices, ¿no? Que hemos visto dentro de los indicadores reactivos, que son el índice de frecuencia, el índice de severidad o gravedad y el índice de accidentabilidad. Y aquí lo tenemos, ¿eh? Todo la fórmula para poder guiarnos. Bien, una vez entonces teniendo estos datos, también vamos a necesitar
las horas hombres trabajadas totales, ¿no? Las horas hombres trabajadas. Y para ello vamos a necesitar también cuáles las horas, días trabajadas cada día. También vamos a necesitar los días de la semana. Vamos a necesitar las semanas trabajadas por año. Y de acuerdo a ello, pues vamos a obtener, ¿no? Las horas trabajadas por cada empleado, cada trabajador. Y teniendo ese dato, pues ya vamos a poder nosotros calcular el total de horas hombres trabajadas, ¿no? Que justamente vamos a necesitar para poder hallar el índice de frecuencia y el índice de severidad. Bien, entonces estos datos también nos van a ser muy útiles. Vamos a necesitar también el factor, ya esto va a depender, ¿no? Sobre la cantidad de trabajadores, que normalmente pues se utiliza el factor de 1 millón. ¿Ok? Ya tenemos el factor y ahora sí pues vamos a hallar el índice de frecuencia, el índice de severidad y el índice de accidentabilidad, ¿no? Y ver cada resultado, qué es lo que nos quiere decir, cómo es que debemos de interpretarlo, ¿no? En una organización. Bien, entonces con todos estos datos vamos a simular aquí para el año 2025 la cantidad de trabajadores también, para el año 2024 mejor, para el año 2024 cuántos trabajadores tuvo la organización, también cuántos accidentes incapacitantes se ha registrado y por último, ¿no? ¿Cuáles han sido esos días perdidos? Bien, rellenando primero aquí, normalmente en una jornada laboral pues se trabaja, ¿no? 8 horas al día. Vamos a considerarlo ahí. Los días de la semana, normalmente son 6 aquí en Perú. Las semanas por año, un total de 52 semanas aproximadamente. Y por trabajador simplemente es la multiplicación de todos estos factores, ¿no? Los 8 horas al día por los días de la semana y por las semanas del año, ¿no? En total tenemos aquí 2.496 horas que trabaja un empleado en el periodo de un año. En este caso, pues en el 2024, ¿no? Supongamos ahí el caso. Una vez teniendo esos datos, nosotros ahora vamos a registrar aquí el número de trabajadores. Podríamos considerar 1.000 trabajadores o 800, ¿no? Para poder aplicar este factor que, como bien menciona la norma ANSI, ¿no? Para mayores de 500 trabajadores se obtiene aquí el factor de 1 millón. Ok, ahora los accidentes incapacitantes, vamos a suponer que ha ocurrido en el año 2024 un total de 28 accidentes y los días perdidos, pues que sean 35 días perdidos. Ahora, para hallar nosotros aquí este factor que es el total de horas hombres trabajadas, siendo el total, va a ser el resultado de la multiplicación de las horas por cada trabajador, que es 2.496 multiplicado
por el total de trabajadores, ¿no? Que vendría a ser 800. Entonces tendríamos aquí un total de 199.000, aquí no, 1.996.800 horas que se trabaja en total aquí en la organización en el año 2024. Teniendo este resultado, nosotros vamos a poder ahora hallar el índice de frecuencia, que como pueden observar aquí en la fórmula, va a ser igual al número de accidentes incapacitantes, en este caso pues 28, dividido ese resultado sobre el número de horas hombres trabajadas, ¿no? Y como ya lo hallamos, es 1.996.800 multiplicado por el millón que es el factor, ¿no? Ahora, para hallar el índice de severidad o el índice de gravedad, nosotros vamos a usar también la fórmula que de igual manera va a ser igual eso al número de días perdidos, que es 35 para el caso, sobre las horas hombres trabajadas, ¿no? Que también lo hallamos, multiplicado también por el factor, que es 1.000.000. Y en el índice de accidentabilidad, como pueden observar, simplemente es la multiplicación tanto del índice de frecuencia por el índice de severidad o gravedad dividido, ¿no? Por el valor de 1.000. Ok, entonces, teniendo en consideración estos datos que ya llamamos el índice de frecuencia, el índice de severidad y el índice de accidentabilidad, no solo lo debemos de dejar como números, ¿no? Sino hay que saber también cómo interpretar cada uno de estos datos, qué es lo que nos quiere decir respecto a estos accidentes, a estas, ¿no? A estos factores que ponen en peligro al trabajador. El índice de frecuencia, básicamente este dato que nos está dando, que es 14.002, aproximadamente redondeando pues 14, nos dice que aproximadamente, ¿no? Son 14 posibles accidentes incapacitantes en promedio por cada millón de horas hombres trabajadas. Bien, entonces ahí básicamente lo que el índice de frecuencia nos está mencionando, este dato es que por cada millón de horas hombres trabajadas ocurren, ¿no? 14 accidentes incapacitantes. Ahora, este dato del índice de severidad o frecuencia nos menciona ahí un total de 17 días perdidos por cada, ¿no? Cada millón de horas hombres trabajadas. Entonces, por cada millón de horas hombres trabajadas, la organización tiene 17, en promedio, ¿no? 17 días perdidos. Y el último dato, que es el índice de accidentabilidad, que nos sale pues 0.25, básicamente sirve para poder realizar una comparación, ¿no? Con las otras organizaciones respecto, ¿no? A cómo tiene estos índices, cuántos accidentes se registran allá en la otra organización y cuántos en esta, ¿no? Que pues va a permitir también ver esa comparación, ver qué organización está más, digamos, más comprometidos con la seguridad. ¿Ok? Entonces, básicamente, de esta manera se podría realizar, ¿no? Este tipo de operaciones referente a los indicadores reactivos que básicamente hemos visto, ¿no? Que son tres: el índice de frecuencia, el índice
de severidad o índice de gravedad y el índice de accidentabilidad. Ahora vamos a seguir con los demás indicadores que también pues son importantes mencionarlos. Sigamos ahora con los indicadores proactivos, ¿no? Estos indicadores proactivos también son medidas que permiten a la organización a poder evaluar ese desempeño de la gestión de seguridad, ¿no? Enfocándose básicamente en los esfuerzos preventivos antes de que ocurra un incidente o accidente, a comparación, ¿no? De los indicadores reactivos que se miden después de esos accidentes, estos indicadores proactivos básicamente son tipos de indicadores, digamos, para medir, ¿no? Los esfuerzos, en este caso, preventivos. Estos indicadores también van a permitir identificar esos posibles problemas o debilidades en el sistema de gestión, permitiendo también a la organización, pues, a tomar medidas correctivas antes de que se materialice o genere daño al trabajador, genere daño a los equipos o a las instalaciones del ámbito laboral. Dentro de, pues, algunos ejemplos que podríamos mencionar aquí en estos indicadores proactivos, pues es el número de inspecciones de seguridad realizada, ¿no? Aquí se mide entonces esa frecuencia y la profundidad de las inspecciones de seguridad, lo que pues indica ese compromiso de la organización con la prevención de riesgos. También tenemos allí el número de capacitaciones en seguridad impartidas, que pues ya mide la formación de los trabajadores en materia de seguridad, lo que también pues contribuye a mejorar su compromiso con la prevención de los riesgos. Tenemos también ahí el índice o el porcentaje de cumplimiento de las medidas de control de riesgo, ¿no? Aquí ya mide entonces este tipo de indicador la efectividad de las medidas de control que se hayan implementado, lo que indica también si es que los riesgos están siendo gestionados adecuadamente o tiene deficiencias. Ahí también tenemos el número de sugerencias de mejora en seguridad recibidas, ¿no? Aquí entonces este indicador mide la participación de los empleados en la identificación de los riesgos y también en la propuesta de soluciones. Se podría mencionar ahí también dentro de estos indicadores proactivos el porcentaje de trabajadores, de colaboradores que utilizan correctamente, ¿no? Los equipos de protección personal. Que este tipo de indicador va a ayudar a medir también la aplicación de las medidas de protección, lo que puede indicar si es que los EPPs están siendo utilizados de manera correcta o no, o si es que los empleados están conscientes de su importancia. Otro indicador, pues podría ser el número de auditorías de seguridad realizadas, en donde se va a evaluar esa efectividad del sistema de gestión. Y no dejando de lado también el número de incidentes o casi accidentes, que son conocidas también como los cuasi accidentes, ¿no? Reportados, que también va a ayudar a poder identificar cuáles son esos patrones, cuáles son esas causas subyacentes, esas causas raíces de los incidentes, permitiendo tomar medidas correctivas y preventivas a tiempo. ¿Cuál es la utilidad entonces de todos estos indicadores KPIs en la gestión? Hemos visto varios entonces que se puede utilizar. En sí, la utilidad que, como también hemos mencionado, es que ayuda a identificar cuáles son esas áreas más, digamos, que representan un mayor peligro para el trabajador. Ayudan entonces a detectar dónde se necesitan mejoras con urgencia. También ayudan a tomar decisiones, ya que con los datos obtenidos de estos indicadores va a respaldar, ¿no? Las decisiones estratégicas que vayan a tomar con referente a ese tema. También se da esa mejora continua. Hay una mayor comunicación del desempeño
como vimos, el índice de accidentabilidad también permite hacer, ¿no? Esa comparación a diferencia de otras organizaciones. Y justamente parte de la utilidad de estos indicadores es para hacer el benchmarking, que pues es esa comparación entre organizaciones, ¿no? Y el cumplimiento obviamente normativo, ya que como hemos visto también normativas como la resolución ministerial, la 050 o el decreto supremo, la 005, que es el reglamento, menciona, ¿no? Que la organización debe de tener esos indicadores, esas estadísticas que se puedan medir el cumplimiento de todo lo requerido, justamente pues para el sistema de gestión. Hemos mencionado entonces la mejora continua, parte de la utilidad aquí de los KPIs o indicadores, y básicamente lo que podríamos mencionar es que si usamos correctamente estos indicadores, se van a convertir, ¿no? En herramientas para la mejora continua. Primero aquí podemos identificar ¿cuáles son esas tendencias? Por ejemplo, si vemos que en los últimos 3 meses aumentan los reportes de los actos inseguros digamos, en la línea de producción, ¿qué nos dicen? Pues eso nos dice que algo está fallando, ¿no? Tal vez el liderazgo o la supervisión o el clima organizacional. Y en vez de poder esperar a que ocurra un accidente, gracias a ese indicador, pues la organización puede actuar de manera más anticipada. Segundo, los indicadores sirven también para poder realizar esa retroalimentación de los planes de acción, ¿no? Si aplicamos entonces una campaña de capacitación, digamos, sobre el uso correcto de las escaleras para trabajos en altura y luego observamos que disminuyen las caídas, entonces tenemos, ¿no? Evidencias de que esa acción que se haya planificado ha sido efectiva. Y si no, pues tenemos que reformularla, ¿no? Es decir, no basta solo con actuar, aquí hay que medir también el impacto de lo que se está realizando, de esas medidas. Tercero, aplicar el siglo PHVA para los indicadores, ¿no? El famoso siglo de Deming o siglo de mejora continua, que como saben consta de 4 fases fundamentales, que es el planificar, el hacer, el verificar y el actuar, ¿no? Aquí entonces en la primera fase, para utilizarlo en los indicadores, en la fase de planificar ya se elige qué es lo que se desea medir, ¿no? Cómo es que se va a medir y con qué frecuencia se va a medir. Ahora, en la fase de hacer, ya se recopila todos esos datos reales en campo, ¿no? Como el número de accidentes incapacitantes, las inspecciones, observaciones, cuántos son los trabajadores que están expuestos a los riesgos, y los distintos datos, ¿no? Que van a servir para poder aplicarlo con estos indicadores. Ya en la fase de verificar, pues ya se analiza todos esos resultados previos que hayan salido en la fase de hacer, también se compara, ¿no? Con las metas y con algunos datos de los periodos anteriores. Y finalmente, ya en la fase de actuar, pues ya se toman las decisiones, ¿no? Basadas en los resultados que nos proporciona la fase de verificar. Y de esta manera entonces se va a reforzar lo que ya funcione y también corregir lo que falla, ¿no? Por último, aquí la mejora continua está vinculado también con las auditorías internas y las revisiones por la dirección, ¿no? Toda auditoría en sí pide evidencia objetiva, ¿no? Digamos, pide las tasas de accidentes, el cumplimiento de inspecciones, el resultado de las capacitaciones, ¿no? Y aquí la alta dirección también debe de revisar estos indicadores para poder tomar decisiones más informadas, asignar esos recursos o incluso eh, premiar áreas que han mejorado su desempeño, ¿no? De acuerdo a los resultados que pues nos proporciona estos indicadores. Y como verán, estos indicadores son esa, digamos, esa guía que va a orientar a la organización hacia un sistema de gestión cada vez más eficiente. De ahí, ¿no? Su importancia de poder aplicar. Tenemos aquí brevemente un caso práctico que también nos van a ayudar a entender cómo es que se utilizan, ¿no? Los otros tipos de indicadores.
Tenemos aquí el caso que nos menciona, ¿no? En una empresa textil, aquí Tex- Texti Perú, se registraron 5 incidentes con tijeras, ¿no? Aquí hay una herramienta fundamental que se utiliza, las tijeras industriales. El tiempo nos da 3 meses. Solo el 40% del personal asistió a la capacitación. Aquí nos está dando entonces un indicador clave. En las inspecciones se detectaron condiciones inseguras en el área de corte 2 veces, 2 veces por semana. No hay reportes de actos inseguros, pero aquí la tasa de frecuencia pasó, que era de 2,1 a 4,6, ¿no? No se aplicaron entonces las acciones hasta la fecha. Aquí hay un dato que nos está, digamos, es un dato preocupante, que el índice de frecuencia pasó de 2 a 4,6, ¿no? O sea, de 2 accidentes, básicamente digamos, por la cantidad de trabajadores, pasó a 4,6, que básicamente podríamos ver que se ha duplicado, ¿no? El índice de frecuencia de estos accidentes. Bien, vamos a comenzar entonces con el análisis aquí de este caso. En esta primera parte nos vamos a enfocar a poder identificar esos indicadores que aparecen, ¿no? En el caso de la empresa Texti Perú. Primero, en cuanto a los indicadores reactivos, tenemos datos como el número de los incidentes reportados, ¿no? Que fueron en total de 5 incidentes. Estos 5 incidentes, pues, en tan solo 3 meses, ¿no? Lo cual ya es una alerta aquí. También observamos que la tasa de frecuencia subió de 2 a 4,6, ¿no? Lo cual refleja que los incidentes aquí se están repitiendo más seguido por cada millón de horas hombres trabajadas, que como vimos, ¿no? Ahí en el Excel, eh, la fórmula. Y finalmente se contabilizaron 12 días perdidos, 12 días perdidos por lesiones asociadas al uso de tijeras industriales. Por lo tanto, ¿no? Estos indicadores proactivos nos muestran oportunidades de mejora. Y solo el 40% del personal, ¿no? Ha sido capacitado, siendo un indicador proactivo. También se realizaron dos inspecciones semanales, pero estas detectan, ¿no? Condiciones peligrosas que no se corrigen. Además, no se reportan actos inseguros, lo que además también es aquí, ¿no? Una buena señal que podría ser que los trabajadores no tienen ese miedo, ¿no? Pasando ahora a estos datos importantes, tenemos aquí resumido esos indicadores reactivos y los indicadores proactivos que se mencionan, ¿no? Ahí en el caso. Dentro de ello está el número de incidentes, que son un total de 5, la tasa de frecuencia de 4,6 o índice de frecuencia, también los días perdidos por lesión, que son 12 días, y el indicador proactivo, pues ya va más allá, ¿no? Que es el porcentaje de trabajadores capacitados, un total de 40%. Las inspecciones semanales realizadas son 2 y los reportes de actos inseguros, que vendrían a ser 0 en total. Del caso, ahora vamos a pasar aquí, ya previamente ya identificado todos los datos claves, pasamos al análisis de la tendencia, ¿no? Lo primero aquí que resalta y que salta a la vista es la tendencia negativa en la tasa de frecuencia, ¿no? Subió de 2 a 4,6, lo que aquí significa que estos incidentes se han duplicado en un periodo muy corto, ¿no? Y si esta tendencia se mantiene, es muy probable que pronto ocurra un accidente grave dentro de la organización. Además, si bien las inspecciones aquí se detectan condiciones inseguras, estas no están siendo corregidas de forma efectiva, ¿no? Lo que indica aquí que hay una debilidad en la gestión posterior a la detección. También notamos, ahí como lo menciona, ¿no? Que hay muy baja asistencia a la capacitación sobre seguridad. Aquí solo el 40%, ¿no? Menos de la mitad de los trabajadores han recibido ese entrenamiento, esa capacitación formalmente. Y esto puede ser también directamente
está relacionado con el mal uso de las tijeras, ¿no? No saber cómo es que se realiza adecuadamente esas actividades, justamente por la falta de capacitación. Finalmente, hay cero reportes de actos inseguros, que también lo vimos, ¿no? Parte de los indicadores proactivos, lo cual aquí también suena, digamos, bien en teoría, pero en la práctica, pues es preocupante, ¿no? Puede reflejar aquí la falta de esa participación o miedo a poder reportar los actos inseguros o las condiciones inseguras. Y con ese panorama claro, ahora vamos a pasar a algo muy crucial que ya vendrían a ser, ¿no? Las acciones correctivas. Aquí en el corto plazo, lo primero es garantizar, ¿no? Que el personal, siendo las acciones inmediatas, garantizar que todo el personal reciba esa capacitación obligatoria sobre el uso de las herramientas portantes. En este caso, sobre las tijeras, ¿no? No se puede seguir entonces manteniendo ese porcentaje de asistencia. Además, también las inspecciones actuales deben de dejar de ser solo, digamos, listas de chequeo, ¿no? Aquí deben de implementarse todo ese seguimiento y con los responsables asignados. Y para mediano plazo, se puede proponer implementar lo que es un sistema de reportes anónimos de actos y condiciones inseguras, ¿no? Que incentive la participación sin temor a represalias, que como vimos, un indicador que nos menciona es que se ha reportado, ¿no? Cero reportes de accidentes por parte del trabajador. Y también, ¿no? Debería generarse un informe mensual de todos esos indicadores de seguridad que también sirvan de insumo para poder tomar decisiones en el comité y así poder designar a un supervisor en cada turno para poder vigilar directamente el cumplimiento de todos estos indicadores que ayuden también a cuidar a los trabajadores. Finalmente, pues podemos aplicar también el siglo PHVA para este caso, en la cual en la fase de planear una aplicación sería, ¿no? Establecer las metas, en este caso cero incidentes y por lo menos, ¿no? 90% de capacitación en un mes. También en la fase de hacer, ejecutar nuevas capacitaciones y revisar la herramienta. Aquí básicamente ya se está llevando a acción todo lo que se propuso. En la fase de verificar, comparar indicadores antes y después de aplicar las medidas. Y finalmente aquí en la fase de actuar, ajustar el plan si es que no mejora, ¿no? Reforzando lo que es en la supervisión, también cambiar metodologías de capacitación, otras acciones que ayuden a realizar esta mejora continua dentro, ¿no? de un sistema de gestión. Bien, entonces, de esta manera llegamos al final de esta sesión y me gustaría cerrar con una breve reflexión, ¿no? Hemos visto que a lo largo de todo este tema, los indicadores son herramientas fundamentales, ¿no? Que ayuda a la organización a poder ver cuál es su realidad referente a seguridad. Hemos aprendido también a poder distinguir entre los diversos indicadores, ¿no? Indicadores reactivos y los indicadores proactivos. Adicional, que hemos visto otros tipos de indicadores como los indicadores tácticos, los indicadores de procesos, los indicadores de estratégicos, ¿no? Y analizarlos aquí con sentido ha sido fundamental. También hemos comprobado a través de un caso práctico que pues los indicadores permiten ver lo que está funcionando bien y lo que necesita, digamos, otros planes de acción, ¿no? Para poder mejorar en ese aspecto. Y lo más importante es que esta información debe de transformarse en decisiones. Bien, para finalizar, quiero compartir ahí una frase que resume a la perfección todo lo que hemos abordado el día de hoy, ¿no? Y que personalmente considero aquí una guía fundamental para cualquier persona que gestiona seguridad. Esta frase, pues, ha sido dada por Robert Copeland y David Norton, que son, pues, expertos en este tema.
Y también ahí pueden visualizar, ¿no? La frase que nos dice, si no puedes medirlo, no puedes gestionarlo. Y si no puedes gestionarlo, no puedes mejorarlo, ¿no? Entonces, esta frase no, de cierta manera nos invita a poder medir todo lo que se aplica, ¿no? A través de indicadores de KPIs. Y esta sería la esencia de un trabajo preventivo. Medir para entender, gestionar para actuar y actuar para mejorar. Bien, entonces nos vemos en una próxima sesión y se cuidan todos.